Buenos días, el tema que nos correspondió es la electroquímica y sus aplicaciones. Los integrantes del grupo son Ariana Arce, Sofía Arroyo, Jimena Bonilla, Paula Chávez, Matías Chávez, Pamela Calderón, Viviana Campos, Carlos Rodríguez y mi persona Valeria Arguedas. El capítulo 18 contempla la introducción a la electroquímica. La caracterización de las reacciones de oxidación-reducción. En una reacción de oxidación-reducción, los electrones son transferidos de un reactante hacia otro. Un agente reductor es un donador de electrones y un agente oxidante es un aceptor de electrones. Un pequeño ejemplo, un ejemplo es la oxidación de los iones de hierro 2 por parte de los iones de cerio 4. Una sustancia que tiene una fuerte afinidad por los electrones como el cesio 4 se conoce como un agente oxidante, y un agente reductor es una especie química tal como el hierro 2 que dona un electrón a otra especie. La comparación entre reacciones: están las reacciones redox con reacciones ácido-base, que una o más partículas cargadas son transferidas desde un donador hacia un aceptor. En la oxidación-reducción, las partículas son los electrones y en la neutralización son los protones. Cuando un ácido dona un protón, se convierte en una base conjugada capaz de aceptar un protón. Las reacciones de oxidación-reducción en celdas electroquímicas se realiza al poner en contacto directo el oxidante y el reductor en un contenedor adecuado en una segunda. La reacción se realiza en una celda electroquímica en la cual los reactantes no entran en contacto directo con el otro. Los puentes salinos son ampliamente utilizados en electroquímica para prevenir la mezcla del contenido de dos disoluciones de electrolitos que conforman una celda electroquímica. Hay varios tipos, hay circuitos abiertos y cerrados. El voltímetro mide la diferencia del potencial de voltaje en los electrodos. Las celdas electroquímicas consisten en dos conductores llamados electrodos, cada uno de los cuales está sumergido en una disolución del electrolito. Tipos de celdas: están las celdas galvánicas o voltágicas, que lo que hacen es almacenar la energía eléctrica. Están los tipos que contemplan las baterías, que son fabricadas a partir de varias celdas de este tipo conectadas en serie para producir voltajes mayores. Una celda electrolítica dice que en contraste con una celda voltágica va a requerir una fuente externa de energía eléctrica para su operación. Las corrientes de celdas electroquímicas presentan tres mecanismos para el movimiento de varios transportadores de carga en una celda galvánica. Contemplan los electrones, los aniones y los cationes, la conducción iónica de una disolución. Seguidamente a mi persona, Ariana Arce. Continuando con lo que mencionaba mi compañera anteriormente, la celda electrolítica y su resultado potencial. Según la IUPAC, al estudiar una celda electrolítica y su respectivo resultado potencial, se debe analizar que la reacción tendría una dirección específica. Por lo tanto, existe la regla de la derecha positiva, la cual consiste en que el potencial de una celda se debe medir conectando la terminal positiva del volímetro al electrodo de la derecha en el esquema de celda y la terminal común o tierra del volímetro al electrodo de la izquierda. Potenciales de semicelda. Primeramente definimos el potencial de una celda como la diferencia entre las dos semiceldas o dos potenciales de electrodo, cada uno asociado con la semirreacción del electrodo de la derecha e izquierda respectivamente. Descarga de celda galvánica. Cuando ocurre una reacción, la celda se descarga al reemplazar un volímetro con un medidor de corriente de baja resistencia y se genera una reacción espontánea. Inicialmente, la corriente alta disminuye exponencialmente con el tiempo. Seguidamente se alcanza el equilibrio. En dicho momento no existe corriente neta en la celda y el potencial de celda es 0,00 voltios. Electrodo estándar de hidrógeno. El electrodo estándar de hidrógeno es fácil de construir, es reversible y reproducible. Además es un electrodo de gas. Por dichas razones es utilizado a nivel mundial desde años atrás. A raíz de esto es conocido como el electrodo universal. El conductor metálico es un electrodo cuya pieza está compuesta de platino. Dicho electrodo es sumergido en una disolución ácida acuosa con actividad conocida y constante del ion hidrógeno. El hidrógeno burbujea en forma de gas a presión constante sobre la superficie del electrodo.
La semirreacción del potencial en el electrodo se define como 2H+, reacciona con 2 electrones para formar hidrógeno gaseoso. Cabe mencionar que cualquier potencial desarrollado en una celda galvánica se va a realizar con un electrodo estándar de hidrógeno y un segundo electrodo. Potencial de electrodo y potencial de electrodo estándar. El potencial de electrodo se define como el potencial de una celda caracterizada por tener el electrodo agregado en el de la derecha y el electrodo estándar de hidrógeno en el de la izquierda. El potencial de electrodo estándar de una semirreacción se define como el potencial de electrodo en el momento en que las actividades de los reactivos y productos son la unidad. Este es de gran importancia debido a que es una constante física que brinda información sobre la fuerza conductora de una semirreacción. Dentro de sus características se puede mencionar: es una cantidad relativa, el electrodo de referencia es el electrodo estándar de hidrógeno, hace referencia solo a la reacción de reducción, mide la fuerza relativa que tiende a conducir la semirreacción, no depende del número de moles de reactivos y productos. En caso de tener signo positivo, indica que la semirreacción es espontánea, lo contrario al ser negativo, y por último, depende de la temperatura. Capítulo 10. Aplicaciones de los potenciales del electrodo estándar. Los potenciales del electrodo los vamos a utilizar para 3 cosas: para calcular potenciales termodinámicos en celdas, para calcular constantes de equilibrio para reacciones redox, y por último construir curvas de valoración redox. Buenas, mi nombre es Viviana Campos y acá les voy a comentar sobre el cálculo de los potenciales de celdas electroquímicas. Se pueden utilizar los potenciales de electrodo estándar y la ecuación de Nernst para calcular el potencial que tendría una celda galvánica o el potencial requerido para operar una celda electrolítica. Los potenciales calculados son teóricos, es decir, se refieren a celdas en las que no hay corriente. Por otro lado, el potencial termodinámico de una celda electroquímica es la diferencia entre el potencial del electrodo derecho y el potencial del electrodo izquierdo. Cabe mencionar, en cuanto a los problemas, que la magnitud de la diferencia de potenciales entre los dos electrodos va a ser la misma sin importar qué electrodo es considerado el izquierdo o el de referencia. Acá lo que va a variar es el signo. Otro caso sería cuando la celda no requiere 2 compartimientos ni un puente salino, porque el hidrógeno molecular tiene poca tendencia a reaccionar directamente con las bajas concentraciones en las disoluciones electrolíticas. En otros ejercicios se deben calcular los coeficientes de actividad. Acá primero hay que hallar la fuerza iónica de la disolución utilizando dicha ecuación, la cual se ve en la esquina inferior de la presentación. En cuanto a la determinación experimental de potenciales estándar, es sencillo localizar los potenciales de electrodo estándar para cientos de semirreacciones en compilaciones de datos electroquímicos. No obstante, se debe considerar que ninguno de estos potenciales se puede medir directamente en el laboratorio, debido a que no hay forma de preparar disoluciones que contengan iones cuya actividad sea exactamente 1. Acá lo que se debe saber reconocer es que a fuerzas iónicas altas no existe ningún método experimental para determinar los coeficientes de actividad de dichas disoluciones. Y por otro lado, los datos obtenidos en disoluciones de fuerza iónica baja se pueden extrapolar para obtener estimados valores de los potenciales de electrodo estándar definidos teóricamente. En cuanto al cálculo de las concentraciones de equilibrio redox, en esta parte es vital mencionar que a las concentraciones alcanzar los valores de equilibrio según la determinación por la ecuación mostrada, la corriente cesa. En estas condiciones el potencial de celda se vuelve cero y el equilibrio se puede escribir de estas formas. Esta ecuación se puede generalizar al afirmar que en el equilibrio los potenciales de electrodo para todas las semirreacciones en un sistema oxidación-reducción son iguales. Mi nombre es Jimena Bonilla y les voy a hablar sobre la construcción de curvas de la valoración redox. Entonces, como la mayor cantidad de indicadores redox responden a cambios en el potencial del electrodo, el eje vertical en la curva de la valoración generalmente va a ser un potencial del electrodo en vez de logaritmos de la función P, que son utilizados por ejemplo en neutralización y formación de complejos. Ahora, con respecto a potenciales del electrodo durante la valoración redox, por ejemplo, en una valoración redox de hierro 2 con una disolución estándar de 0,4, en el equilibrio las reacciones de concentración de las formas oxidada y reducida de estas dos son tales que sus atracciones por los electrones van a ser idénticos.
Cabe agregar que las relaciones de concentración van a cambiar a lo largo de la valoración. Entonces el sistema va a ser dado por un electrodo de cesio y hierro, uno en estado reductor u oxidado. Los datos para las curvas de valoración se pueden obtener al aplicar la ecuación de Nernst, ya sea la semireacción de serio o la de hierro. Ahora, con respecto a los potenciales en el punto de equivalencia, por ejemplo, la concentración de serio 4 y la de hierro 2 son muy pequeñas y no se pueden obtener con la estequiometría de reacción. Entonces los potenciales en el punto de equivalencia se van a obtener sabiendo que las dos especies de reactivos y las dos especies de productos tienen proporciones conocidas de concentración en esta equivalencia química. Por ello, el potencial del sistema va a estar dado por estos dos equilibrios que podemos ver en la imagen inferior. Mi nombre es Sofía Arroyo y hoy les vengo a hablar sobre el efecto de variables en las curvas de valoración redox. Tenemos dos, donde la primera es la concentración de reactivo. Las curvas de valoración para reacciones de redox son independientes de las concentraciones de analito y de reactivo. La segunda es el grado de avance de la reacción, donde el cambio de potencial en la región del punto de equivalencia en una valoración redox se hace más grande a medida que avanza la reacción. Ahora les hablaré sobre los indicadores de oxidación-reducción. Los primeros son los indicadores redox generales. La semireacción responsable del cambio de color en un indicador general de redox típico es la siguiente. Si la reacción del indicador es reversible, tenemos la siguiente ecuación. Un cambio de color aparece cuando ocurre lo siguiente, y el cambio potencial para producir un cambio de color tenemos la siguiente ecuación. Los protones participan en la reducción de muchos indicadores, por lo tanto el intervalo de potenciales en el cual ocurre un cambio de color, que esto es el potencial de transición, generalmente es dependiente de pH. Ahora les hablaré sobre los complejos de ortofenantrolinas hierro 2. El compuesto 1,10-fenantrolina es un excelente agente para formar complejos con el hierro 2. El hierro en el complejo de la ferroína experimenta una reacción de oxidación-reducción reversible que es la siguiente. Ahora tenemos indicadores específicos, que algunos ejemplos son el almidón y el tiocianato de potasio. Por último, tenemos los puntos finales potenciométricos. Se pueden observar los puntos finales para muchas valoraciones de oxidación-reducción, haciendo que la disolución del analito sea parte de la celda, como vemos en la imagen. Bueno, mi nombre es María Paula Chávez Cordero y a continuación voy a hablar sobre el capítulo 20, que son aplicaciones de las valoraciones de oxidación y reducción. Entre los requisitos para realizar una valoración de oxidación-reducción se encuentran que el analito debe estar en un solo estado de oxidación, que si se planea titular con un reductor estándar se debe realizar un tratamiento previo con un agente oxidante auxiliar y el reactivo utilizado debe reaccionar cuantitativamente con el analito y cualquier exceso debe ser retirado con facilidad. Los reactivos reductores auxiliares. Entre los metales que son buenos agentes reductores se encuentran el zinc, aluminio, cadmio, plomo, níquel, cobre y plata en presencia de iones cloruro. Después de que la reducción se considera completa, el sólido se remueve manualmente y el analito debe ser filtrado. El reactivo de Jones, el cual es la amalgama de zinc, es casi tan efectiva para las reducciones como el metal puro y es capaz de inhibir la reducción de iones hidrógeno por parte del zinc, lo cual funciona en gran parte cuando se desea trabajar con disoluciones ácidas. En la tabla se pueden observar las principales aplicaciones del reductor de Jones, así como las reducciones que se pueden conseguir con el reductor de Walden, que tiene plata metálica granular. Entre los reactivos oxidantes auxiliares tenemos el bismuto de sodio, el cual convierte manganazo 2 en ion permanganato, y esta sal de bismuto es un sólido poco soluble, se suspende el bismutato en la disolución de analito y se hierve. El reactivo no utilizado es removido. El peroxisulfato de amonio en disoluciones ácidas convierte el cromo 3 en dicromato, el cerio 3 a cerio 4 y el manganeso 2 en permanganato. En este reactivo las oxidaciones son catalizadas por el ion plata y el reactivo en exceso es descompuesto durante un breve periodo de ebullición. Y el peróxido de sodio y peróxido de hidrógeno es un agente oxidante que puede ser en su forma sólida como sal de sodio diluida en ácido. Una vez completada la oxidación, el exceso es liberado por ebullición.
Entre las aplicaciones de agentes reductores estándar tendríamos las disoluciones de hierro 2, en la cual la oxidación de este por el aire ocurre rápidamente en disoluciones neutras, pero es inhibida en presencia de ácidos. Son estables durante no más de un día y funciona para determinar muchos agentes oxidantes mediante un tratamiento de la disolución del analito con un exceso de este. El exceso luego es titulado con dicromato o serio 4. Este procedimiento es utilizado en la determinación de peróxidos orgánicos. El tiosulfato de sodio es un agente reductor moderadamente fuerte que se ha utilizado para determinar agentes oxidantes mediante procedimientos indirectos en los cuales el yodo es un intermediario. En presencia de yodo, el ion tiosulfato es oxidado en el ion tetraionato, el cual requiere un pH menor a 7. Este proceso se realiza con un exceso no medido de yoduro de potasio a una disolución ligeramente ácida del analito. Luego el yodo liberado es titulado con una disolución estándar de tiosulfato de sodio, y este procedimiento es utilizado en la determinación de hipoclorito de sodio en blanqueadores. En cuanto a la detección de puntos finales de las valoraciones yodo-tiosulfato, tenemos que si la disolución de analito es incolora, la desaparición del color de yodo funciona como indicador. Generalmente estas valoraciones contienen una suspensión de almidón como el indicador, la disolución cambia de rojo a amarillo. La estabilidad de diluciones de tisulfato. Aunque son resistentes a la oxidación por parte del aire, tienden a descomponerse produciendo azufre y el ion hidrógeno sulfito. La velocidad aumenta cuando la disolución se vuelve ácida. Otra problemática que conlleva esto son las bacterias que metabolizan el ion tisulfato en sulfito y sulfato. Para esto se tiene la presencia de un bactericida como el cloroformo. La estandarización de disoluciones de tisulfato. El yodato de potasio es un excelente estándar primario para las disoluciones de tisulfato. El reactivo estándar primario se disuelve en agua que contiene exceso de yoduro de potasio y cuando esta se mezcla se acidifica con un ácido fuerte. Esto es instantáneo y el yoduro liberado es titulado con tisulfato. Otros estándares primarios para tisulfato de sodio son el dicromato de potasio, bromato de potasio y el hidrógeno yodato de potasio. En cuanto a las aplicaciones de agentes oxidantes estándar, la selección de reactivos oxidantes depende de la fuerza del analito como del agente reductor, de la velocidad de reacción entre el oxidante y el analito, de la estabilidad de las soluciones del óxido estándar, del costo y disponibilidad de un indicador satisfactorio. En cuanto a la comparación de serio 4 y permanganato, tenemos que el serio 4 en ácido sulfúrico son estables indefinidamente, no oxidan el ion cloruro y pueden ser usadas para titular analitos en ácido clorhídrico. Es una sal estándar primaria, lo cual hace posible la preparación de disoluciones estándar. Una desventaja es que forma precipitados de sales básicas en disoluciones de ácido fuerte menores a 0,1 mol. Permanganato no es estable ya que se descompone poco a poco y no se puede utilizar en disoluciones con ácido clorhídrico. Una ventaja de este es que su color es lo suficientemente intenso para funcionar como indicador en las valoraciones y es un reactivo a bajo costo. En cuanto a la detección de puntos finales, el permanganato produce un color intenso púrpura y cuando este desaparece se indica el punto final, y el serio 4 usa el indicador 1,10 fenantrolina. En cuanto a la preparación y estabilidad de las disoluciones estándar, el permanganato no es estable ya que se oxida con el agua. La reacción de descomposición es lenta y catalizada por luz, calor, ácidos, bases y manganaso 2 y dióxido de manganeso. Se puede formar una disolución más estable si los efectos de estos catalizadores, especialmente del manganeso 2, son minimizados. Estas disoluciones tienen que ser almacenadas en la oscuridad y nunca deben ser calentadas. En cuanto al serio 4, los compuestos más utilizados para la preparación de las disoluciones de este son el nitrato de amonio y serio 4, sulfato de amonio y serio 4, hidróxido de serio 4 y hidrógeno de sulfato de serio 4. Y en cuanto a la estandarización de disoluciones de permanganato y serio 4, la reacción de permanganato y el oxalato de sodio, quien va a ser el estándar primario, es compleja y generalmente muy lenta a unas temperaturas elevadas. Pero conforme la concentración de manganeso 2 aumenta, la reacción procede más rápido como resultado de la autocatálisis. Luego de que el permanganato sea consumido, la disolución es calentada hasta alcanzar un color rosa por 30 segundos. La desventaja de este procedimiento es que requiere conocimiento de la concentración aproximada de la disolución de permanganato para agregar el volumen adecuado. Las estandarizaciones de serio 4 con el oxalato de sodio son realizadas normalmente a 50 o 60 grados Celsius
en una disolución de ácido clorhídrico que contiene monocloruro de yodo como catalizador. Bueno, ahora con lo que es el dicromato de potasio, en sus aplicaciones analíticas, el ion dicromato es reducido al ion verde cromo 3. Sus valoraciones son generalmente en disoluciones de ácido clorhídrico o sulfúrico alrededor de 1 molar. Sus disoluciones son estables y los reactivos de estándares primarios tienen un costo accesible. Su desventaja son su bajo potencial de electrodo y la lentitud de reacción con determinados agentes reductores. En lo que es la preparación de disoluciones de dicromato, el sólido es secado entre 150 y 200 grados Celsius antes de ser pesado. El ácido difenilamino sulfónico es un excelente indicador, en su forma oxidada es violeta y el cambio de color se nota cuando el cromo 3 verde cambia a violeta. Las aplicaciones de las disoluciones de dicromato de potasio es que su uso principal es para la valoración de hierro 2, eso se utiliza para la determinación indirecta de una gran variedad de agentes oxidantes. El exceso de hierro 2 se agrega a una disolución ácida del analito y es titulado por retroceso con un estándar de dicromato de potasio. Este método es aplicado en la determinación de nitrato, clorato, permanganato, iones dicromato, así como peróxidos orgánicos y otros agentes oxidantes. El yodo es un agente oxidante débil utilizado en la determinación de reductores fuertes. Sus disoluciones estándar tienen una aplicación limitada ya que su potencial electrodo es mucho menor, por lo que provee un grado de selectividad que hace posible la determinación de agentes reductores fuertes en presencia de otros débiles. Es un indicador muy sensible y reversible para las valoraciones. Sus disoluciones carecen de estabilidad debido a la volatilidad, no es muy soluble en agua por lo que se debe disolver en concentraciones moderadas de yoduro de potasio y puede estandarizarse usando como referencia el tiosulfato de sodio anhídrido o tiosulfato de bario monohidratado. Ahora, el bromato de potasio como fuente de bromo es utilizado para preparar disoluciones estándar estables y como fuente estable de bromo, mediante el procedimiento en el cual un exceso no medio de bromuro de potasio se agrega a una disolución ácida del analito. Cuando se introduce un volumen conocido del estándar de bromato de potasio, se produce el bromo y esto se determina con un exceso de yoduro de potasio, quien luego va a ser titulado con tiosulfato de sodio. Es una buena técnica para omitir el uso de las disoluciones estándar de bromo que carecen de estabilidad. Un ejemplo de la reacción de sustitución es la valoración de 8-hidroxiquinolina, que va a ayudar a la precipitación de cationes en esta. Y un ejemplo de la adición es la determinación de agua con el reactivo de Carl Fischer, método basado en una oxidación y reducción específicamente para el agua. Ahora, las valoraciones con Carl Fischer es que su punto final puede ser observado sobre la base del color café del exceso del reactivo, pero es más común que se obtenga mediante mediciones electroanalíticas. La descomposición del reactivo de Carl Fischer es muy rápida y se descompone al estar en reposo. En esta parte hay que evitar que el reactivo esté en contacto con el aire. Y este método ha sido empleado en la determinación de agua en diferentes tipos de muestras como alcoholes, ésteres y éteres. También determina sales inorgánicas solubles en metanol por medio de una valoración indirecta. Ahora el ejercicio del capítulo 20 es el ejemplo 20.6 que dice que una muestra de 5 mililitros de brandy fue diluida en 1 litro de matraz volumétrico. El etanol en una alícuota de 25 mililitros de la disolución diluida fue destilado en 50 mililitros de dicromato de potasio 0.02 molar y oxidado ácido acético con un calentamiento. Por aquí tenemos la reacción de este proceso. Después de enfriar se agregaron 20 mililitros de hierro 2, 0.1253 molar en el matraz. El exceso de hierro 2 fue titulado con 7.46 mililitros del estándar de dicromato de potasio al punto final del ácido difenilamino sulfónico. Dice que calcule el porcentaje masa-volumen del etanol en el brandy. Para realizar esto, primero tenemos que calcular la cantidad total de dicromato de potasio, tomando el volumen total de dicromato de potasio y multiplicándolo por su concentración. Esto nos da los moles de dicromato de potasio. Luego calculamos la cantidad de dicromato de potasio consumida por el hierro 2, tomando los 20 mililitros de hierro 2 y multiplicándolos por su concentración. Esto lo pasamos a milimoles de dicromato de potasio por medio de estequiometría. Para calcular la cantidad de dicromato de potasio consumida por el etanol, tenemos que realizar la resta de estas dos cantidades molares de dicromato de potasio y nos
nos da 0.73153 milimoles de dicromato de potasio, que los podemos pasar a la masa de etanol gracias a la estequiometría y se multiplica por la masa molar del etanol. Esto nos da 0.050552 gramos de etanol. Lo dividimos entre los 5 mililitros de la muestra y se multiplica por el factor de dilución. Todo eso lo multiplicamos por 100 y nos da un porcentaje de masa-volumen de 40.4 de etanol en la muestra de brandy. Muchas gracias, eso sería todo por mi parte. Pamela Calderón Ávila. Ahora vamos a hablar de las partes del electrodo de vidrio. Primeramente hay que mencionar que la imagen ubicada en el centro corresponde a un electrodo de vidrio, el cual es una parte de una celda para medir el pH, donde también hay otros mecanismos como la imagen que se encuentra a la derecha. Sin embargo, esta no forma parte del electrodo de vidrio propiamente y para motivos de esta investigación nos vamos a centrar en el ya mencionado. Como se puede observar en la diapositiva, las partes señaladas con su respectiva letra corresponden a los nombres que vienen en la izquierda. Para empezar, la letra A muestra el electrodo indicador de vidrio. Es importante mencionar que es el electrodo indicador, ya que existe otro electrodo de referencia aparte del electrodo de vidrio, que corresponde a la imagen de la derecha. Ambos están sumergidos en una disolución de pH desconocido y conectados a las terminales del potenciómetro que mide el pH por medio de donde se señala en el punto B. El punto C muestra el vidrio sinterizado. Dentro de este tubo de vidrio está contenido un alambre de plata conectado a una terminal del potenciómetro y este forma un electrodo de referencia dentro y para el electrodo de vidrio al estar presente en una disolución amortiguadora formada por ácido clorhídrico diluido saturado con cloruro de plata. Es importante no confundir con el electrodo de referencia que mencionamos al principio. Este electrodo de referencia produce el contacto eléctrico con los dos lados de la membrana de vidrio. Como estábamos mencionando, es muy importante saber que el pH no es detectado por la estructura que acabamos de decir, sino por el bulbo membranoso de vidrio, el punto E. Es una membrana delgada de vidrio que responde al pH de esta disolución, donde por medio de una diferencia de concentraciones dentro y fuera de la membrana se crea una diferencia de potenciales y se mide con el pHímetro. El vidrio que forma la membrana juega un papel muy importante para la detección del pH, ya que sus características físico-químicas van a responder a las concentraciones dentro y fuera del bulbo. El vidrio de membrana es sensible a protones y cationes. Por ejemplo, el vidrio Corning, en la diapositiva podemos ver los porcentajes que lo conforman, generalmente es el más utilizado para la producción de membranas, pero cuenta con un problema, el cual es el que tiene una gran especificidad para un pH hasta 9. Pero para pHs mayores, el vidrio comienza a ser más sensible a cationes como el del sodio, alterando el resultado detectado, por lo que se ha optado por la producción de membranas de vidrio con iones de elementos como son el sodio, bario, calcio y litio. Otra opción son las membranas de vidrios de silicato. Cabe mencionar que es importante hidratar la superficie de la membrana antes de introducirla en la disolución con pH desconocido, porque si el vidrio se deshidrata pierde sensibilidad. Como mencioné anteriormente, el electrodo de vidrio puede responder además a los iones hidróneo como a los iones de metales alcalinos, lo cual es no deseado ya que afecta el resultado. A esto se le llama el error alcalino, donde por ejemplo el pH leído será más bajo que el pH verdadero, debido a que el electrodo de vidrio está respondiendo a otros iones como lo pueden ser el del sodio. Por eso es muy importante la composición físico-química del vidrio a utilizar en la membrana. Ahora le voy a dar la palabra a mi compañero Carlos, que hablará de cómo funciona el electrodo de vidrio mediante un diagrama. Mi nombre es Carlos Rodríguez Campos. Continuando con el tema de nuestro compañero Matías, vamos a decir cuál sería el funcionamiento de un electrodo de vidrio. El electrodo de vidrio va a funcionar junto a un electrodo de referencia saturado de calomelanos, y este último va a ser el que se va a introducir en la disolución en busca del pH. El electrodo indicador va a estar formado por una membrana delgada de vidrio sensible al pH, la cual va a estar sellada en uno de sus extremos por una pared gruesa o de plástico. Este sistema contiene dos electrodos de referencia, el electrodo de calómeros externos y el electrodo con una solución buffer de plata con cloruro de plata, que sería el interno. Aunque el electrodo de referencia interno es parte del electrodo de vidrio, este no es el que se usa para medir el pH. Quien va a medir el pH realmente es el volumen luminoso de la punta del electrodo, el cual va a ser el que responde con el pH. Seguido de esto, para entender el funcionamiento, tenemos que entender qué son los potenciales de membrana.
El potencial de membrana va a ser dado por 4 valores realmente. Por 2 electrodos de referencia, uno creado por un buffer creado entre la plata y el cloruro de plata, y otro que es un electrodo de cesio, los cuales siempre van a tener un valor constante. El siguiente valor es el potencial de unión, el cual va a ser un electrodo de puente salino que separa el electrodo de calómero de la disolución del granito. Esta unión y su potencial asociado se encuentran en todas las celdas utilizadas para este tipo de mediciones. Esto para buscar los iones. Y el último, y el más importante, es el potencial límite, el cual va a variar dependiendo del pH de la disolución. Los dos electrodos de referencia proveen un contacto eléctrico con la disolución que van a dar una forma para medir los cambios en el potencial límite. Se da esto, otro factor es el potencial de asimetría, el cual ¿qué es realmente un potencial de asimetría? Es qué tanto va a cambiar nuestro potencial límite con el transcurso del tiempo. Realmente hasta el día de hoy no se sabe qué produce el potencial de asimetría, se cree que son errores de fábrica, pero realmente, resumidamente, lo que produce es una varianza con el tiempo al potencial límite. Seguido de esto, el potencial general del electrodo de vidrio va a ser dado por los 3 factores más, por los factores ya mencionados, que sería el potencial límite, el potencial del electrodo interno, que hace referencia a la plata y cloruro de plata, que sería el buffer, y al potencial de simetría, que el cual ya lo explicamos anteriormente, sería el que va a cambiar con el tiempo. También hay que saber que los electrodos de este tiro también se pueden ser usados no solo para medir ion hidrógeno, también el pH, también se puede usar para buscar iones específicos. Esto se da con uso de óxido de aluminio o óxido de oro, y con eso podemos buscar iones específicamente en otras soluciones. Aquí encontramos nuestra bibliografía. Muchas gracias por su atención.